a partir del potencial obtenido en A. Profe, se lo escucha muy bajo. ¿Ahora mejorado? Ahí está mejor. Bueno, bueno, nosotros tenemos que determinar como primera medida, nos dice que determinar el potencial eléctrico en cualquier punto del eje X debido a la carga total Q más Q'. Entonces, nosotros tenemos que determinar el potencial en cualquier punto debido a la carga distribuida sobre el anillo y a esta carga Q'. Entonces vamos a tener una región, vamos a tener para los X mayores que 0 y menores que 2 veces 0. O sea, esta región. Esa región vamos a determinar el campo eléctrico, el potencial. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo vamos a hacer para determinar el potencial? Me dice, el potencial es de una carga puntual K por Q sobre R. De una carga puntual. Nosotros vamos a evaluar elementos diferenciales de carga que están sobre el anillo. Esos elementos diferenciales de carga van a dar lugar van a poder permitir calcular elementos diferenciales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a elegir la región comprendida entre el eje del anillo, el centro del anillo, y la carga Q'. Por eso la defino entre 2R y 0. Mayores que 0, menores que 2R. ¿Sí? Para esa región es la que voy a hacer el primer paso. Entonces, para calcular el potencial, va a ser la integral de diferencial de B, va a ser la integral de K por dq sobre R. Y aquí viene
el por qué nosotros le pedimos siempre los gráficos. ¿De qué elemento estamos hablando? Y a partir del elemento yo necesito saber el R. ¿Qué distancia es la que estoy preguntando? Entonces, voy a considerar que este es mi elemento de diferencial de carga y que ese elemento diferencial de carga, ¿cuál es el potencial que produce en un punto entre 0 y 2R? Entonces, así sería mi distancia R para cualquier punto que esté ubicado a lo, disculpen, para cualquier elemento de carga que yo considere sobre el anillo. Todos ellos van a tener el mismo R. Si a todos los considero del mismo valor al diferencial de Q, entonces cuando evalúe la integral voy a evaluar todas las contribuciones de cada uno de esos diferenciales de Q en este punto. No pierdan de vista que el potencial es una magnitud de tipo escalar o un vector. Escalar. ¿Es un escalar o es un vector el potencial? Es un escalar. Miren, y voy haciendo cada uno de los pasos, no me como ninguno, no voy alternando ni nada. Voy haciendo una secuencia y llego a determinar que el potencial producido por este anillo está dado como K por Q sobre R. Ahora, ese es el del anillo. Voy a poner anillo. Me falta considerar la contribución del potencial que genera esta carga Q' en los puntos en los mismos puntos donde calculo el potencial producido por la carga. Entonces, el potencial debido a Q' es K por Q' sobre qué cosa. ¿Cuál es la distancia? R. No pierdan de vista que yo voy a evaluar la distancia que hay desde la carga al punto. Siempre hemos dicho así, desde la carga al punto. Este es mi R para, lo voy a llamar R' para que no se confunda. ¿Sí? Desde la carga al punto. Entonces, el potencial debido a Q' vale K por Q' sobre. Si esta es una distancia cualquiera, X, esto es 2R, si ustedes ven, yo podría decir que R' es 2R menos X. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Y por qué esto? Porque yo estoy evaluando el potencial en función de la posición que tome a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, para cada valor de X, yo voy a tener, para cada valor de X, voy a tener un potencial producido por esta carga con prima. ¿Lo vemos? Sí, Inge. Yo no los estaba escuchando, esperen un momento. Ahora sí. ¿Me siguen hasta aquí? No los estaba escuchando. Sí,
No sé si habían hecho alguna pregunta, por eso es que les repito. Entonces, al igual que yo he calculado el potencial debido a Q' y lo he puesto en función de X, tendría que hacer lo mismo para el potencial debido al anillo. Entonces, es K por Q. ¿Y cuánto vale R? Si yo calculo R, aquí es X al cuadrado más R al cuadrado. ¿Lo alcanzan a ver? Raíz cuadrada de eso. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ángulo recto. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Inge. Bueno. Pero este es el potencial que el anillo produce en cualquier punto entre el centro del anillo y los ceros. Este es el potencial que la carga Q' produce en cualquier punto entre el origen del anillo y los ceros. A mí me pregunta el potencial que produce la combinación de los dos, por lo tanto voy a aplicar el principio de superposición y voy a decir que B total es B debido a Q' más el potencial debido al anillo. Esto me va a quedar como K por Q' sobre 2R menos X más K por Q sobre X cuadrado más R al cuadrado a la 1 medio. Y ahí tengo el potencial total para los X mayores que disculpe, para los X mayores que 0, menores que 2R. ¿Estamos con este? Sí, ahora sí. Si me dan los datos, estoy en condiciones de reemplazar y obtener un valor. Estamos poquitos, pero no importa, les digo a ustedes para que no les pasen, porque ojalá no tengan que estar en el recuperatorio ustedes, pero para el tercer parcial va a ir. Hemos hecho la aclaración de que no tienen que hacerlo con lápiz. No lo hagan con lápiz, no hagan con lápiz la evaluación. En algunas resulta muy difícil. No les digo en todas, pero en algunas resulta muy difícil de verlo. Tengan en cuenta que muchos de ustedes envían el archivo en un formato PDF para yo poder corregir, hacer algunas observaciones y usar el procesador. Necesito capturar la imagen, llevarla a algún editor de imagen para poder escribir, rayar sobre eso. Y esa secuencia, si está hecha con lápiz, genera una distorsión que no me deja ver después la imagen. Entonces, para que no se haga complicado, les pedimos que lo hagan con lapicera. Les digo esto porque si tienen que estar en el recuperatorio o en el tercer parcial, los que estén elaborados con lápiz directamente no los vamos a corregir. Ha pasado haciendo la advertencia en el segundo, hemos hecho en el primero, en el recuperatorio, haciendo la advertencia en el segundo parcial, siguen haciéndolo con lápiz y bueno, nos lleva a que demoremos mucho más. Y no es justo. Para los que han hecho con lapicera, no es justo que nosotros demoremos porque no veamos, no entendemos, no podemos leer. Entonces, la próxima no se corrige con lápiz. Eso es una. La otra es, he hecho paso a paso. He calculado el potencial del anillo, el potencial de la carga. He dicho, he expreso, es explícito lo que hago, ¿sí? Que el potencial total es la suma de los dos. Aquí yo, cuando leo lo que han hecho ustedes, digo,
esta persona está entendiendo, está aplicando el principio de superposición, ha considerado por separado cada una y ahora lo puede sumar. Entonces, aquí me está diciendo lo físico, aquí reemplazan cada uno de los valores, ¿sí? Y cuando yo, a continuación, si tengo valores numéricos, reemplazo cada uno de ellos, lo voy a hacer con las unidades como lo hago siempre, ¿sí? Hago esta advertencia o para que ustedes lo vean, porque sigue sucediendo que ponen números sin unidades, primero, y algunos ponen un resultado aquí, no le ponen unidad. Y si la ponen, muchas veces no coincide por el análisis dimensional. Segundo, y a veces el valor numérico no coincide con el resultado que se calcula aquí. Entonces, hacemos cada una de las evaluaciones calculando con la calculadora para ver si podemos salvarlo en muchos de los casos. Y eso lleva muchísimo tiempo si ustedes no lo hacen, ¿sí? Entonces, nos lleva a que cada una de las evaluaciones nosotros las tengamos que volver a hacer, redactar, para ver si coincide o no, y no. Por eso, por esas circunstancias es que se demora mucho. Seguimos con el siguiente paso. Necesito saber el potencial para todos los puntos posteriores, para todos los X mayores que 2R. Entonces, para los X mayores a 2 veces R, si ustedes ven, ahora mi ecuación, esta se va a ver modificada, el potencial debido al anillo. Si No, ustedes, dije ese no. si tienen en cuenta, este va a ser mi R, y bueno, y sigue siendo x al cuadrado más n al cuadrado, raíz cuadrada, no se ve modificado. Entonces, el potencial del anillo sigue calculándose de la misma manera. Ahora, el potencial debido a la carga Q' sí se modifica. ¿Por qué? Y porque yo voy a tomar las medidas o los R desde la carga hasta el punto en cuestión. Mi R' ahora es este. ¿Y cuánto vale R'? Si ustedes lo ven del gráfico, van a ver que R' es todo esto, que es mi X, menos 2R. ¿Lo alcanzan a ver? Y observen, antes era 2R menos X, ahora es X menos 2R. Según de qué lado de la carga me encuentre, que voy a utilizar la ecuación. Entonces, para los X mayores que 2R, mi potencial producto de la carga Q' queda expresado como K por Q' sobre X menos 2R. Nuevamente, cuando calcule el potencial total, aplicando el principio de superposición en cualquier punto que va desde 2R hacia adelante, lo voy a hacer de la misma manera. Va a ser el de la carga Q' más el del anillo. Y ahora el de la carga Q' no vale 2R menos X, vale K por Q' sobre X menos 2R. Entonces, tengo el potencial para los X mayores a 2R. ¿Preguntas?
¿Estamos con esto? Sí, Inge, quedó claro. Ahora dice, en el ítem B dice determinar el campo eléctrico sobre el eje X para los puntos X mayores que 2R a partir del potencial obtenido en el ítem A. O sea, a partir de esta expresión, yo tengo que llegar, con esto, llegar a obtener el campo eléctrico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que aplicar la ecuación de potencial. Nosotros hemos dicho que el delta de B es igual a menos la integral de E, producto interior, diferencial de L, por definición, ¿no? Para los puntos que están a la derecha de 2R, porque yo voy a evaluar para los X mayores a 2R. Como ese es Q y este es Q', ambas positivas, ¿que no? No dice que sea menos Q, sino me dice que es Q y Q'. Ambas, yo sé de antemano que me dan un campo eléctrico sobre el eje X de esta manera, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho las componentes del, habíamos dicho este es mi elemento diferencial de campo eléctrico? Descomponíamos este y el simétrico y nos daba que las componentes verticales se anulaban, por lo tanto tenía solamente componente horizontal. Cuando lo suma la carga puntual también me va a dar un campo eléctrico horizontal, entonces de antemano sé que mi campo eléctrico es horizontal y sobre el eje X. ¿Sí? Así es mi campo eléctrico. ¿Cómo? La carga es una carga finita, ¿sí? Hay una distribución finita de carga. Yo voy a poder, solamente en esas consideraciones, voy a poder considerar el potencial igual a cero cuando X está en el infinito. ¿Me siguen? Entonces, si voy desde el infinito hasta el punto en cuestión, voy desde el infinito hasta algún lugar antes de llegar a 2R, con el objeto de calcular la diferencia de potencial, ustedes no se olviden que este delta de B que yo expreso aquí es mi B final menos mi B inicial. El final es cualquier punto a lo largo del eje X. El inicial es este que tomo como referencia. ¿Me siguen? En el caso particular que en el infinito esté ubicado en el infinito, mi B de referencia es igual a cero. Esto va a quedar igual a menos la integral de E de L coseno de 180 grados, porque E y de L tienen sentidos contrarios. ¿Me siguen? Si ustedes ven así, pues está mi diferencial de X. Y como diferencial de X es el opuesto del diferencial de L, tengan en cuenta que aquí hay un menos 1. Yo hago todos los pasos, me quedaría la integral de E diferencial de L. Menos, con este menos se hace más, pero como diferencial de L, aquí arriba, es igual a menos diferencial de X, yo voy a poder poner así,
menos la integral de E diferencial de X. Y si ustedes ven, me queda así, menos E diferencial de X. El potencial B sub 0 es igual a 0 cuando X está en el infinito, por definición, o por lo que yo estoy poniendo en cada uno de los pasos. Ustedes observen que el gráfico es necesario que lo pongan, ¿sí? No voy a suponer nada, siempre voy a poner todo eso en específico. Cuando X es igual a infinito, mi potencial es igual a 0. Ese es el que tomo como referencia, ¿sí? Por lo tanto, B menos 0 es B y me va a quedar a menos, igual a menos la integral de E diferencial de X. Este es el potencial en cualquier punto a lo largo del eje X, repito. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Es una secuencia que siempre la tengo que hacer para no equivocarme con el signo, porque si no el signo me juega una mala patada. Nunca me olvido del signo en el potencial. Sea menos, sea más, lo analizo y siempre lo controlo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, estoy aquí. Si diferencio ambos miembros, me va a quedar que diferencial de B es igual a menos E diferencial de X. ¿Sí? La diferencial elimina la integral. Por lo tanto, a E lo voy a calcular como menos de aquí la derivada de B respecto. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, mi campo eléctrico lo voy a calcular a partir de derivar la expresión de B como función de X. Voy a derivar B en función de X. ¿Estamos? Escribo arriba la expresión de B. Entonces, voy a calcular el campo eléctrico derivando esta expresión. El campo eléctrico entonces va a ser la derivada función de X de esto. ¿Sí? Si lo derivo, voy a derivar la derivada de la suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y en cada uno de los términos de esta suma tengo un cociente, entonces lo voy a derivar como cociente. Y miren, me estoy olvidando el menos. Menos adelante. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual. Menos. Si lo derivo como cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Pero como en el numerador no tengo X, me queda igual a 0. Menos. El numerador como está por la derivada del denominador, que sería 1. ¿Me siguen? Sobre el denominador al cuadrado, ¿no? ¿Me siguen hasta aquí?
Más, nuevamente, la derivada del numerador por el denominador como está. Como en el numerador no está la variable, la derivada es 0. Menos, el numerador como está. Por la derivada del denominador, ¿no? La derivada del denominador que me da. Si aplico la regla de la cadena va a ser 1/2 por 2x, ¿que no? Todo sobre aquí he determinado el campo eléctrico a partir de la expresión del potencial. Lo reduzco un poquito, aquí tengo 2 en el denominador y 2 en el numerador. Tengo menos, por menos es más, y aquí tengo otro menos, me va a quedar positivo. K por Q, Q' sobre X menos 2R, más K por Q por X sobre X cuadrado más R al cuadrado a la 3 metros. En esencia, esto ha sido solamente derivar una ecuación a partir de hacer el análisis de esta, de la definición de diferencia de potencial. Tengan en cuenta que siempre analizamos diferencias de potencial, nunca potenciales absolutos. Esas diferencias están siempre relacionadas con un potencial de referencia que muchas veces lo consideramos igual a cero en el infinito. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las cargas son finitas. Cuando tengo cargas infinitas, no puedo considerar el potencial igual a cero en el infinito. Tengo que decir o especificar en algún punto específico dónde va a ser igual a cero ese potencial. Nunca en el infinito. Cuando la carga es infinita o tiene distribución infinita de carga. Preguntas. Esta era la ecuación a que teníamos que llegar. Inge, podríamos resolver un ejercicio que nos ha tocado en el parcial de potencial también. Dígame cuál. El del cilindro. No sé si usted lo tiene o le leo. Sí lo tengo. No lo tengo a mano, pero sí me acuerdo. Bien. Hay que justamente a eso me llevaba. ¿Estamos con esto? Sí, Inge, estamos. Gráfico siempre, que no le falte el gráfico, porque si no si le falta el gráfico y ponen algo en función de algo que se han imaginado, tampoco va a valer de aquí en más, porque no sé qué se imaginan ustedes. Puede que yo me imagine algo en función de lo que han puesto y no resuelva la situación, entonces les puedo desaprobar. Y ustedes me van a decir, no, pero eso representaba otra cosa. Sí, pero si ustedes no lo escriben, yo no soy adivino. Yo en ninguno me pongo en forma general y me expreso yo. ¿Sí? Faltan los gráficos en muchos de los casos. Y si hago un gráfico, respeto todo lo que dice el gráfico, todos los nombres. Eh, espero que lo encuentren. Si lo
Un cilindro conductor muy largo le dice. Un cilindro conductor muy largo de radio R, R grande porta una densidad superficial de carga uniforme sigma. La superficie del cilindro está a un potencial eléctrico versus de la superficie. Determinar el potencial eléctrico en los siguientes puntos ubicado a una distancia R medida desde el eje del cilindro. Ese es el enunciado del problema. Sí, GS. Bien. Entonces, tengo un cilindro. Miren lo que han hecho, ¿no? Tengo un cilindro que me dice que es muy largo. Por lo tanto, como les estaba diciendo, yo no voy a poder considerar el potencial en el infinito. Ellos me dicen que tengo un potencial en la superficie. Igual a algo, no sé si tiene el valor y quiere que lo hagamos. Sí, por favor. Con Bien, valor también. dígame el valor. Ese es de 13,3 voltios. Ajá. ¿Cuál es el El radio del cilindro? radio, el radio es de 9,6 centímetros. Bien, Y pide calcular en los puntos en R igual a 20,4 centímetros y en otro punto a 2,4 centímetros. bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como mi delta de B es menos la integral de E, producto interior diferencial de L, ¿sí? Necesito saber el campo eléctrico para poder saber el potencial, ¿no? Primer paso. ¿Estamos con esa situación? Sí, Inge. Entonces, para saber el campo eléctrico, voy a aplicar Gauss, que es lo que sabemos de los prácticos anteriores. Para aplicar Gauss, voy a tener que aplicar una superficie gaussiana. Miren, miren cómo mi superficie gaussiana. ¿Cómo es? ¿Se observa? Sí, sería un cilindro también, de longitud ¿Qué L. características tiene ese cilindro? De longitud L sería finita, ¿Cómo? de una longitud finita tendría que ser, y Sí. concéntrico con el cilindro que Bien. tenemos. Es concéntrico con el cilindro que tenemos. Perfecto, porque tengo que aplicar Gauss y Gauss es válido o me sirve o es útil solamente cuando hay simetría. Pero miren el cilindro. ¿Está ubicado en algún extremo? ¿Está ubicado de aquí? No, No. porque el cilindro es infinito. ¿Está ubicado aquí? No, porque es infinito. Voy viendo muchas evaluaciones, voy viendo, no sé si por lo menos 20 que me han tocado a mí. Miren, voy a borrar y voy a mostrar cómo lo han hecho al cilindro de Gauss. Dibujar un cilindro infinito es imposible, ¿no? Pero miren lo que han hecho para dibujar la superficie gaussiana.
¿Alcanzan a ver? Esta situación ha pasado en todos. En todo lo que han hecho, les ha tocado el cilindro, lo han hecho así. Así han representado la superficie gaussiana. ¿Qué me pueden decir de esa superficie gaussiana? ¿Puedo aplicar Gauss con eso? ¿O qué interpretan ustedes del dibujo este? Yo quiero saber qué interpretan ustedes. Primero les hago una pregunta. ¿Es Que distinto al es que un había hecho en un principio? cilindro finito, no infinito. ¿Cómo? Que es un cilindro finito, no infinito. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es finito y cuál es infinito? Este sería, Finito. O sea que no es infinito Los el dos serían cilindro. finitos en ese caso. claro, pero, o sea, Claro. yo no puedo representar algo infinito. Para hacer algo infinito, siempre lo hago grande o largo para decir esto es infinito, es una parte de eso que estoy analizando, ¿no? Si ustedes ven este, ¿cómo es con el que había dibujado en un principio? Que he borrado. Al revés, miren, yo hago la lectura que veo. Como no puedo representar algo infinito, digo, este es mi cilindro infinito, ¿sí? Es lo que leo de lo que veo en lo que grafica. Ahora, si ustedes me hacen una superficie gaussiana que tiene la misma longitud del cilindro que están representando adentro, me están diciendo que la superficie gaussiana es infinita también en longitud, por lo que veo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Sí, Eso Inge. es lo que yo alcanzo a interpretar. Desde el arranque, conceptualmente, esto no sirve para calcular Gauss, porque Gauss me sirve solamente cuando hay simetría. Y si estoy en los extremos, ¿sí? Como sucede aquí, en los extremos hay alguna distorsión de las líneas de campo, por lo tanto no puedo aplicar Gauss. Eso les quería hacer caer en cuenta. No puedo hacer una superficie gaussiana que tenga la misma longitud de esa barra que yo estoy considerando infinito. Es por eso que yo represento así, como en un principio, la superficie gaussiana. Buscando la simetría, esa simetría siempre va a estar o se va a dar con la mayor aproximación en la región central de eso que estoy considerando infinito. ¿Sí? Por eso hago la superficie gaussiana aquí adentro. Este es largo, este es algo infinito, muy largo, les dice, es infinito. Pero la superficie gaussiana es una superficie finita, por lo tanto tiene que ser más chica que lo que es representado como algo infinito. Quiero que se vea, que se note esa diferencia. No lo han hecho notar ninguno de todos los que vengo viendo en la evaluación. ¿Estamos con esto? Esa gran diferencia, que no es solamente un dibujo, sino un concepto físico que se nota que todavía no lo tienen asumido, es lo que pueden ustedes hacer cuando representan la gráfica. ¿Estamos? Si esta superficie la llamo S1, cuando yo calcule la integral cerrada sobre la superficie S1 del campo eléctrico, producto interior vectorial diferencial de área es igual a la carga neta sobre epsilon c.
interiores es diferencial de flujo, estamos hablando. Entonces, como esta superficie S1 la voy a dividir en tres superficies, una tapa 1, la tapa 2 es la que está del otro lado, y el envoltorio. Yo voy a saber que mi campo eléctrico es radial y saliente por la forma del cilindro. Mi elemento diferencial de área tiene esta forma, siempre es radial y saliente para la envolvente del cilindro, es perpendicular a cada una de las tapas. Entonces, cuando haga la integral, me va a quedar la integral sobre la tapa 1 de diferencial de A coseno. Si el campo eléctrico es saliente y diferencial de A está hacia aquí, en la etapa 1 me va a dar coseno de 90 grados, ¿no? Más la integral sobre la etapa 2 del campo eléctrico diferencial de área coseno de 90 grados. Diferencial de A está así, el campo eléctrico en cualquier punto es radial y saliente, 90 grados, más la integral sobre el envoltorio del campo eléctrico por diferencial de A por el coseno de 0 grados. Como el coseno de 90 es 0, se van a cancelar estos términos y me va a quedar solo esto. Coseno de 0 es 1, esto me va a quedar como. Voy a poder sacar fuera de la integral el campo eléctrico porque para las distancias radiales ubicadas sobre el envoltorio, ¿sí? Hemos dicho que este cilindro es concéntrico con este, entonces existe la misma distancia radial, R. El campo eléctrico tiene el mismo valor, cualquiera sea el punto sobre la superficie gaussiana. Entonces me va a quedar E por la integral de diferencial de área, y esto es E por el área, ese envoltorio. El área del envoltorio es 2 pi por R, radios de la superficie gaussiana, por la longitud L. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es lo que ya habíamos hecho. Sí, dije perfecto. Bien. Diferencia, este es R de la superficie gaussiana, lo he puesto aquí, miren. Este es R grande del cilindro. 2 pi R por L. Igual. A la carga neta que encierra mi superficie gaussiana, no pierdan de vista, esta fracción del cilindro es lo que encierra la superficie gaussiana. Por lo tanto, esa fracción de carga es la que voy a analizar yo. ¿Y vale cuánto? Nos daban de datos sigma aquí en este ejercicio. Entonces vale Sigma sigma por A. por el área sobre epsilon 0. Epsilon 0. ¿Cuánto vale el área? 2 Sigma, pi por el radio por L. 2 pi. ¿Cuál radio? Y ahí es la gran importancia El radio del cilindro original, digamos. del cilindro que es portador de carga. El Exactamente. R grande. Para la gráfica es el R grande, ¿eh? I por L sobre epsilon 0. Entonces, tengo 2 pi de un lado, 2 pi del otro, tengo L de un lado y L del otro. De aquí, que mi campo eléctrico va a ser sigma por L grande sobre epsilon 0 L chica. Aquí es determinado el campo eléctrico para este cilindro. Este campo eléctrico, en función de R, y lo vemos aquí que sí, depende de dónde, de a qué distancia radial me encuentre, en función
de esa distancia que voy a poder determinar mi campo eléctrico. ¿Ven? El campo eléctrico es función de R. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos con esto? Sí, G. Usando Gauss, hemos determinado el campo eléctrico. Es lo único que hemos hecho. ¿Estamos para que borre o explicamos algo? Continúa nomás. Bien. Miren todos los pasos que lleva. Yo no me tengo que olvidar de ninguno. No voy a hacer en un renglón, en una sola cosa. Les muestro qué ha pasado. Como no se han dado cuenta. Han dicho aquí. Miren. E por A. Miren aquí. ¿Qué han hecho? No han desdoblado este E por A. Porque este le tendría que haber llamado área 1 y este área neta. Por ponerle un nombre. Entonces, este y este no son iguales. ¿Sí? Como no le han puesto y como no han reemplazado, o sea, este término no lo han puesto. Les ha quedado así. Entonces, tengo A en un miembro. Tengo A en el otro, han simplificado. ¿Te han dicho a partir de esto? Que E es sigma sobre epsilon cero. El campo eléctrico de una barra infinita es sigma sobre epsilon cero. Me están diciendo que el campo eléctrico es constante, cualquiera sea la ubicación o mi distancia radial desde la barra. ¿Tiene el mismo valor para cualquier punto? No. No. Entonces se tienen que dar cuenta que su expresión tiene que quedar en función de la distancia al elemento. ¿Han hecho esto? Mal. Pueden el resto hacerlo bien, pero por alguna cosa suele dar bien algunos resultados. Pero si me dicen esto, me están diciendo que no saben nada todavía de campo eléctrico. Por lo tanto, está mal el ejercicio, ¿no? Bien. Tengo el campo eléctrico allá. Entonces, el radio en 9,6 le pide el potencial en 20,4 y 2,4 centímetros. ¿Sí? Sí, sí. Esos son los del parcial. Bien. Le doy el de dato ya sigma para que si lo quiere calcular. A ver. Es 3,9 microcoulombs sobre metro cuadrado. Bien. Entonces, si lo miro desde aquí a esto, voy a obtener esta gráfica. ¿Sí? Este es mi cilindro. Tiene el radio aéreo para un R cualquiera por aquí. En este caso, 20,4 centímetros. ¿Cuánto vale el potencial? Si me dice que la referencia está sobre la, sobre la, sobre el, sobre el Sobre la cilindro, en la superficie está. superficie del Claro. cilindro, en la referencia.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir desde un punto A hasta el punto B. Desde A hacia B. ¿Por qué digo esto? Porque pongo mi delta de B. Hemos dicho que es el final menos el inicial. Como voy desde A hacia B, va a ser mi B sub B menos B sub A. ¿Sí? ¿Me siguen? Delta de B, el B final menos el inicial. Para la gráfica, el final es B, el inicial es A. Pero el punto A es el punto de referencia. B sub A es igual a B en la superficie, que es el de referencia. ¿Me siguen hasta aquí? Esto va a quedar igual a B en el punto B menos B de referencia. En la superficie. ¿Sí? Menos la integral de E, producto interior, diferencial de E. El campo eléctrico es saliente. Hemos dicho que voy desde A hacia B. Entonces mi diferencial de L es así. Coincide con mi diferencial de R. Entonces cuando yo reemplace aquí me va a quedar menos integral de E de L coseno de 0 grados. ¿Me siguen? Igual. Coseno de 0 es 1. Y además estamos viendo que de L y de R son iguales. Entonces yo puedo escribir menos la integral de E diferencial de R. ¿Por qué? Porque dl es igual. ¿Sí? Perfecto. Bien. Me queda menos la integral. ¿Cuánto vale E? Vale sigma por R sobre epsilon 0 R chica. Diferencial de R. Bien. ¿Desde dónde hacia dónde voy? Voy desde A hasta B. Y si ustedes ven, A es la distancia radial R, hasta un B que tiene una distancia radial R cualquiera. En este caso, mi R va a ser los 20,4 centímetros. Estoy queriendo determinar el potencial en ese punto. Me va a quedar como sigma R y epsilon 0 son constantes. Me va a quedar sigma R sobre epsilon 0 por la integral de R sobre R entre R del cilindro y un R cualquiera. Esto no es otra cosa que el logaritmo natural. Superior natural del inferior. Si quieren, puedo hacer R minúscula sobre R mayúscula, y si incorporo el signo menos que tienen adelante, R grande sobre R chica, como quieran. Como a mí me interesa saber B en el punto B, en este punto, para R 20,4 centímetros, y B en el punto B va a ser, este B de la superficie lo voy a pasar del otro lado. De aquí está sumando, va a pasar, disculpen, de aquí está restando, va a pasar sumando del otro lado. B en la superficie menos sigma por R sobre epsilon 0 por el logaritmo natural de R chica sobre R grande. Tengo B en la superficie, conozco sigma, conozco el radio, conozco epsilon 0 y conozco la relación de los radios, puedo calcularlo. Reemplazamos.
de la superficie vale 13,3 voltios. Expreso como siempre. Menos. Sigma 3,9 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado. Por R, 9,6 centímetros, expresada en metros. Cero coma 096 metros. Sobre epsilon 0. 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton cuadrado. Estamos hasta aquí. Por el logaritmo natural de R, 20,4 centímetros. R chica. Lo van calculando, por favor, porque no encuentro la calculadora aquí. Según mis cálculos, da menos 31.875,08. Seis coma 55 por 10. 4 voltios me da bien. ¿Eh? Vamos a verlo. Déjeme que lo verifique con los valores correctos. ¿Cuánto le da a usted, me ha dicho? A mí me daba menos
875,08. Ese es el resultado. No sé qué sacó el Mario. Sí, además le ha salido positivo a usted y tiene que salir negativo. Y ahí le quiero hacer una consulta. En el CUB sale que tiene que salir menos 18,6. Mi problema ha sido aquí calculando mal el logaritmo. No hay problema, si el número está bien, si le he dado este número, no va a haber inconvenientes, ¿no? Está, está. Sí, me decía que no le coincide el resultado, no. Sí, si le ha salido este resultado, Claro, no va a haber problema, está bien. en el CUB sale que tiene que el resultado correcto es menos 18,6. Ni por cerca está. Me ha pasado en algunas evaluaciones, por eso corrijo el resultado cada uno. No sé por qué falla en algunos muy específicos falla, no, lo calculas, te da un valor que da como en este caso 31.000 volts y la plataforma le dice otro valor. Pero con la misma expresión está cargado todos y no sé por qué en algunos falla. Por eso es que tenemos que ver uno por uno. En el caso de usted le ha dado que la respuesta no es correcta seguramente, pero cuando lo vemos, la respuesta es coincidente. Este, no tiene inconveniente, si está demostrado cada uno de los pasos, no le digo al extremo como lo hemos hecho aquí, solamente, pero si está Sí, demostrada la sí, secuencia, a mí me ha salido un número parecido a ese nada más porque yo me he olvidado de gestar. En mi caso, gestar era el valor del potencial en la superficie. Pero bueno, sí me ha salido un número así parecido. Ese, exactamente. cuidado, porque a Sí, usted le sí, está pidiendo, entiendo eso. Seguro un error conceptual. eso puede acarrear una Sí, secuencia en la otra dirección, ¿no? Cuidado con eso. Es como yo siempre le digo, el potencial es un tema clave. Y hay que ser muy detallar cada uno de los pasos para que no me equivoque y para que no le dé lugar al otro que me pregunte, ¿no? Entonces, usted ha visto que me he comido el signo y no me daba el resultado. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, de esta manera, lo que sí quería mostrarles esta diferencia aquí en la superficie gaussiana. No es lo mismo que yo represente un cilindro que tenga la misma longitud que ese cilindro que he considerado infinito, ¿sí? Entonces, eh, incurro en situación en la que estoy demostrando que no estoy dominando Gauss. sí, que eso quizás viene de la guía 3 porque en mi caso yo lo he dibujado como usted dice que no hay que hacerlo, pero porque yo lo he aprendido así en la guía 3. El Inge Corvalán lo representa así por eso. Rarísimo, pero bueno. El Inge Corvalán es súper detallado en cada una de las cosas y su dibujo es muy bueno. Así que, bueno, Sí, quizás sí lo habrá dicho verbalmente que no se hace así, pero él lo representa por alguna cuestión en particular, seguramente. Pero porque a lo bueno, mejor aclara
porque a lo mejor aclara que solo representa el segmento central, ¿sí? De esa barra infinita. Si Sí, yo puede aclaro ser, puede que ser. represento el segmento central, estoy en condiciones, o sea, de decir que solo estoy considerando ese segmento. Ahora, si no lo aclaro, estoy suponiendo que una cosa es infinita, ¿sí? Y la otra también lo es y lo expreso de la misma longitud. Si hago esto, estoy diciendo muchas cosas al mismo tiempo con un dibujo. Estoy diciendo, tomo la zona central. ¿Por qué? Porque ahí se da la mayor simetría posible, que es lo que Gauss aprovecha. Es concéntrica, este, y tiene la misma forma que en este caso el cilindro. Bien. ¿Qué otra pregunta? Miren, hemos demorado haciendo muy pausado esto, hemos demorado 20 minutos, ¿no? Eh, ¿Algo más? ¿Queramos ver? Ahí en el chat están poniendo Inge, fíjese. No lo he visto. El de capacitores del parcial, hay dos de capacitores, ¿cuál quieren? ¿El que introduzco un dieléctrico o el otro, el que lo cargo y lo conecto en paralelo al otro capacitor? ¿Cuál de capacitores? Hay dos. Ahí me está pasando porque parece que no le anda el micrófono. Ahí le Mm. digo. Bueno, Sí, en esa en la que se le inserta un dieléctrico. bueno. Ese quiere. Dice un capacitor. Esperen que... Un capacitor de placas paralelas en aire de capacidad C1 se carga con una batería de tal tensión y luego se desconecta de la batería. ¿Cuál es la carga del capacitor? Uh, ¿Cuál es la carga del capacitor? ¿Cuál es la energía almacenada en el capacitor?
Si la separación de las placas se reduce del valor original a la mitad de este valor y se inserta un dieléctrico con constante dieléctrica K sub D que llena todo el espacio que queda entre las placas, ¿cuál es la nueva capacitancia? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Y cuál es la energía almacenada en el capacitor? Entonces, tengo un capacitor. Tengo una fuente que carga un capacitor. Si tienen los datos, me los pasan. Si no, este Sí, ahí capacitor, le leo. dígame. El capacitor me dice Sí, 7,2 nanofaradios. sí. La batería tiene 22 voltios. Sí, ¿Cuál más quiere? la separación. Eso. La separación 3 milímetros. Perdón, la separación de las placas se reduce a 3 milímetros, dice. De esa medida a la mitad. A la mitad, sí. Exacto. De esta a la mitad. Y la constante, 3,2. bien. Entonces, a este lo cargo en estas circunstancias. Entonces, este tiene una B, este es C sub 1, ¿sí? Y se carga. C es Q sobre B. C1 es Q1 sobre B1. Entonces, Q carga va a ser C sub 1 por B1. 7,2 por 10 a la menos 9 faradios por 22 voltios es la carga que almacena el capacitor. ¿Sí? En esa instancia se lo desconecta. Le pide la energía. Después le pide la energía. Un medio de set, no sé, del que quieran ustedes utilizar, que han utilizado. Tengo datos de carga, tensión, puedo usar esa. ¿Qué quieren utilizar? Tres son las que puedo usar en función de cuál utilice, de qué variables tenga. Conozco la carga, conozco la capacidad y conozco la diferencia de potencial, entonces cualquiera puede utilizar. Y ya que está ahí el voltaje, la carga por el voltaje. Q por B. Entonces Exacto. tengo carga. Pero dígame el valor de esto.
tengo la carga y la energía almacenada por el capacitor. En esta instancia, lo desconecto el capacitor. Lo desconecto de la fuente. Y me dice ahora que la separación entre las placas se reduce a la mitad, ¿sí? Y que además introduzco el dieléctrico. Entonces, mi nuevo capacitor, C sub 2, ¿sí? Tiene una separación menor entre las placas y adentro tiene dieléctrico. Hay muchas maneras de resolverlo. Bueno, a partir de conocer la capacidad, determinar el área. Con el área, yo podría decir, C sub 1 es epsilon 0 por A sobre D. C sub 2 va a ser Inge, epsilon 0 por A sobre D sobre 2. ¿Lo ven? Inge, Sí. dice un compañero si lo puede aceptar. Me he descuidado. Ha salido varias veces, se ve que se le conecta, desconecta al compañero. ¿Me siguen hasta aquí? C sub 1 es epsilon 0 por A sobre D en función de su geometría. C sub 2, o sea, el nuevo capacitor, tengan en cuenta que como la separación de entre las placas ahora se va a reducir a la mitad y además voy a introducir un elemento que es dieléctrico, ¿sí? Ahora va a ser epsilon 0 por la misma área sobre D sub 2, la segunda separación. Ese D sub 2 es la mitad del anterior, entonces es epsilon 0 por A por D sobre 2. ¿Lo vemos? Sí, profe. Entonces, esto es epsilon 0 por A sobre D dos veces. Hago fracción de fracción. Y como nosotros conocemos esto, epsilon 0 por A sobre D, que es C sub 1, C sub 2 es dos veces C sub 1. ¿Sí? No me acuerdo que le preguntaba el problema. Déjeme que lo vuelvo a poner. Eh, Para el punto C, pregunta ¿cuál es la nueva capacitancia? ¿Cuál es la nueva capacitancia? Pero el que le pregunta es la energía final, ¿no? El dato que pregunta para poner en la consigna, hombre. Esa condición, profe, ¿Sí? esa condición que dice si la separación de placas se reduce y todo eso, ¿pertenece a lo que sería la consigna C o B? Lo leo. Dice, A, ¿cuál es la carga del capacitor? B, ¿cuál es la energía almacenada en el capacitor? Hemos respuesto las dos. Esta sería A, esta sería la B. En la C, B, ¿cuál es la energía almacenada en el capacitor? Pregunta la B. Si la separación de las placas se reduce a la mitad, se reduce de 3 milímetros a la mitad, le dice, a la mitad de ese valor, y luego se inserta dieléctrico con constante dieléctrica K sub D que llena todo el espacio que queda entre las placas, le pregunta, C, ¿cuál es la nueva capacidad? Entonces, nosotros aquí lo que hemos calculado es la capacidad
en aire. ¿Sí? Cuando la separación se ha reducido a la mitad. Ahora, le introduzco el dieléctrico, como dice la redacción. Entonces, mi C sub 2 con dieléctrico va a ser K veces mayor que el C sub 2, ¿que no? Entonces va a ser K veces 2 C sub 1. Escrito de otra manera es 2K del dieléctrico C sub 1. ¿Lo tenemos? Sí, profe. Esto es 2 por 3,2 por C sub 1, 7,2. Esto me va a dar 46,08. Le he puesto la unidad aquí, faradios. Sí. El nuevo capacitor. Pero a mí me pregunta, no me pregunta el capacitor, sino me pregunta la energía, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál es la nueva capacidad? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Y cuál es la energía almacenada? Borro lo de arriba. Pongo aquí. C es Q sobre B. La carga no se ha modificado porque no ha podido salir ni entrar más porque no se ha conectado a ninguna otra cosa. Entonces, la diferencia de potencial queda como la carga que he calculado aquí sobre C. ¿Cuál capacidad? C sub 2 con dieléctrico le llamamos. La carga es 1,58 por 10 a la menos 7 coulomb sobre 46,08 por 10 a la menos 9 farads. ¿3,42? La diferencia potencial, no sé si ese es el valor que les da. Si usamos todos los dígitos, me tendría que dar 3,44. 4, pues, estoy comparando con los datos que me da la tabla. Es coincidente este valor, no sé si les ha salido, es coincidente este valor, y bueno, restaría calcular la energía multiplicando esta carga por esta diferencia de potencial para obtener U sub 2, le voy a llamar, del ítem D, un medio de Q por B,
Esta es la carga porque no se modifica. La diferencia de potencial ahora es 3,42. Esto me va a dar el valor que esperaban obtener ustedes en la... que coincide. Preguntas. Preguntas. Ya hemos hecho el de capacitores, no sé qué más querían hacer. Ese le había dicho yo a un compañero si lo podía pedir, porque justo a mí se me había cortado el micrófono. No sé si los chicos quieren alguno más, si no, si le puedo pedir otro. A ver, dígame, rápido. Bien, ahí le leo. Es el de la esfera conductora. No sé si lo tendrá por ahí o si no lo leo, no tengo drama. A ver, sí, sí lo tengo. Una esfera conductora. Sí, sí, Espera. Una esfera conductora radiario 1 se carga de tal forma que el potencial eléctrico en la superficie tiene un valor. Con respecto a B igual a cero en el infinito, ¿cuál es la densidad superficial de carga de la esfera? Es la primera pregunta. ¿Y a qué distancia el potencial eléctrico debido a... espere que se... Ajá. debido a la esfera. Será de 56 Debido a la voltios. esfera tiene un valor de B. Bien. Tengo la esfera. Me dice que mi potencial es igual a cero cuando R es infinito. Les pregunta y les dice que B en la superficie tiene un valor, ¿no? ¿Tiene el valor usted que para calcular? Sí, sí, 109 voltios. 109 voltios. Eh, les dice el radio de la esfera. Sí, a mí me tocó 18,4. Centímetros. Sí, centímetros, centímetros. Entonces, esos eran los datos. Lo que tengo que hacer es aplicar delta de B, que como hemos dicho hace un momento, es B final menos B inicial, que es igual a B en la superficie menos B sub 0. O sea, voy a ir desde el infinito hacia C, así va a ser mi diferencial de L, hacia aquí, y va a ser menos la integral de E de L, producto interior.
¿Desde dónde? Desde el infinito hasta la superficie. La superficie tiene valor n. ¿Cuánto vale el campo eléctrico entonces? Para determinar el campo eléctrico trazo una superficie gaussiana y digo, la integral cerrada de E, producto interior diferencial de A, es carga neta sobre epsilon 0. Como se trata de una esfera, cuando lo haga sobre esa esfera que llamo S1, voy a dar la integral de E de A, campo eléctrico saliente, y todo elemento diferencial de área es saliente y perpendicular a esa superficie, entonces me queda coseno de 0 grados. Como el campo eléctrico tiene el mismo valor, ya que esa superficie gaussiana es concéntrica con la esfera, el campo eléctrico puede salir fuera y me va a quedar E diferencial de área. Esto es igual al campo eléctrico por el área. ¿Cuánto vale el área? Vale 4 pi R de la superficie gaussiana al cuadrado. Igual. La carga neta encerrada por la superficie gaussiana vale ¿vale? Yo lo he hecho directamente, ¿vale? Me está pidiendo la densidad superficial de carga. Vale sigma por el área sobre epsilon 0. ¿Me siguen hasta aquí? Esta es la carga neta. ¿Cuánto vale el área? Esta. Vale, 4. Vale. Sigma por el área, 4 pi R de la esfera al cuadrado. Tengo 4 pi de un miembro, tengo 4 pi del otro, se simplifican. Me va a quedar E igual a sigma sobre epsilon 0 por R cuadrado sobre R chica al cuadrado. Este es el valor del campo eléctrico que yo voy a usar para calcular. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Entonces, ven en la superficie va a ser igual. Como este es igual a 0, menos la integral de L, mi campo eléctrico es así. E y de L forman 180 grados. Es menos 1. Pero si usted ve, dl es igual a menos dr. Entonces esto va a quedar como menos la integral de E diferencial de R. Aquí tengo menos 1, por este menos 1 se hace más, pero de L y menos de R, por eso vuelve a aparecer. ¿Desde dónde está dónde? Desde el infinito hasta la superficie donde el radio vale R. ¿Sigue? Sí, profe. ¿Cuánto vale E? Reemplazo. Hacer menos la integral desde el infinito hasta N. Acabamos de calcular, vale, sigma R cuadrado sobre epsilon 0 R cuadrado diferencial de R. Me va a quedar menos sigma R cuadrado sobre epsilon 0 por la integral de dr sobre R cuadrado entre el infinito y R. ¿Sí? Ahora,
La integral esta me va a quedar sin r cuadrado sobre epsilon 0 menos. El menos, no me olvido. Esto, la integral me queda menos 1 sobre r entre el infinito y el grande. Entonces, me va a quedar b en la superficie igual. El límite superior r, el límite inferior infinito. Entonces me va a quedar 1 sobre r menos 1 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Me siguen la secuencia? Emplazo aquí para que lo ponga abajo ya completo. Menos sigma r cuadrado epsilon 0 por 1 y por 1 sobre r menos 1 sobre infinito. ¿Sí? Menos 1 con menos 1 se hace más. Tengo r cuadrado y tengo r en el denominador. Porque este es 0, voy a poder simplificar. ¿Sí? Este se simplifica con este y me va a quedar que el b en la superficie es sigma por r sobre epsilon 0. ¿Sí? A mí me pregunta sigma. Sigma es b en la superficie por epsilon 0 sobre el radio de la esfera. B en la superficie 109 por 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, todo sobre r, 8,4 son 0,184 metros. Y me da muy bien. Muy bien. Cinco coma 24 es a la menos 9 coulomb sobre el cuadrado. ¿Resuelve su duda? Sí, profe. Bien. ¿Algo más? ¿Y con el ítem B, cómo sería ahí, profe? ¿Qué preguntaba? B. ¿A qué distancia el potencial eléctrico debido a la esfera será de cuántos voltios? ¿A qué distancia? Entonces yo tengo el potencial debido a la esfera tiene un valor
de tantos voltios. Entonces, en vez de ir hasta desde el infinito hasta la superficie, voy a ir hasta un R cualquiera aquí. ¿Sí? Entonces, la expresión va a quedar ¿lo alcanza a ver? Sí, sí. Espera, pero vamos a hacerlo bien porque a veces hacemos aquí O sea, habría que particularizarlo para el valor que nos piden. para un R cualquiera. Ah, Entonces, para un R cualquiera por aquí. ¿Sí? Entonces, cuando haga la relación me va a quedar sigma R cuadrado sobre epsilon 0 por 1 sobre R menos 1 sobre el infinito. Entonces, el B sigma R cuadrado sobre epsilon 0 R. ¿Ve? B para cualquier punto va a ser sigma R cuadrado sobre epsilon 0 por R. Tengo en cuenta que el menos y el menos se han simplificado, 1 sobre infinito da 0. Esta es la expresión. Acabamos de determinar sigma. Tenemos R, el radio de la esfera. Si usted reemplaza por alguno de los valores que le hayan pedido, puede obtener o está en condiciones de obtener el potencial para ese punto. ¿Lo vemos? sí, bro. Problemas que nos llevan mucho tiempo, solamente son, es más de lo mismo que hemos hecho en la práctica. Puedo saber de un lado, del otro. O sea, no era más que ir desde el infinito hasta la superficie primero y después hasta algún punto intermedio. Lo hago con esta última ecuación solamente. Les queda esto y no es más que reemplazar. No pierdo de vista que, así como ha dicho el compañero, no me quedo en solamente resolver ese casillerito que me pide el problema, que responde el parcial. No hay posibilidad en la plataforma que puedan ustedes introducir 2 o 3 respuestas como la que piden, ¿sí? Entonces ustedes en la evaluación tienen que continuar y terminar, resolver todos los ítems de cada ejercicio. Preguntas. Bueno, tenemos clase mañana a las 7, 7, 9, sí, para cerrar la guía de campo magnético que estamos empezando. Y, bueno, consulta con el ingeniero Corbalán, tienen el viernes si necesita. No sé, me van diciendo, ¿necesitan algo más? No por ahora, gracias. Muy bien, entonces nos estamos viendo mañana con el que pueda entrar a la clase, y si no, la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego, No, profe. muchas gracias. Hasta luego.